Buenas noches, bienvenidos a esta clase virtual. Sean bienvenidos. Somos el ministerio Conquistadores del Reino. Vamos a esperar de que todos puedan entrar. Muy bien. Ahora vamos a darles la bienvenida y si alguno de ustedes quiere saludarnos, que levante la mano para que pueda saludarnos. Vamos a poderle dar el micrófono. A ver, profeta Norita. Hola, papito, muy buenas noches. Dios les bendice, papito. Damos gracias a Dios por esta noche. Sabemos que Dios es el que nos convocó y aquí estamos unidos, papito, como sus hijos, todo su pueblo, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por su vida, por su esposa, por todo su familia, papito, y aquí esperando el pan que sabemos que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga, bonita noche. Soy Nora de Quintana Roo, México, Yucatán. Bueno, bienvenida mi niña a esta gran familia alrededor del mundo. Que el Señor te bendiga. Ahora vamos a ver con la profeta Raquel. Muy buenas noches, mis amados. Buenas noches, mi amado apóstol, padre ministerial, a la amada Patricia, profeta, y a cada uno de sus hijos y todos aquellos que están presentes en esta noche, esperando la palabra que Dios va a hablar a nuestras vidas. Eh, Estoy muy gozosa de poder saludarlos a cada uno. Quiero decirle que son de gran bendición, aunque no los conozco, pero siento de parte de Dios el abrazo, la compañía de cada uno cuando tenemos la escuela. Estos Zoom son importantes cada uno, y bueno, en esta noche quiero bendecirlos y abrazarlos con el amor de Dios a cada uno y sean grandemente bendecidos. Soy la profeta Raquel de Bahía Blanca, Argentina. Gracias, mi niña. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle la bienvenida a los pastores Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Que Dios lo bendiga a usted, a mamita Patricia, a los niños y a todos los que estamos aquí en esta plataforma. Yo soy el pastor Alfonso con mi amada esposa. Somos del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Aquí estamos con un corazón abierto para recibir de lo que el Señor tiene de su palabra, porque su palabra nos da vida y vida en abundancia. Hay sanidad en su palabra y declaramos que vamos a recibir de gracia para poder también nosotros dar de gracia de lo que el Señor nos da para nuestra gente acá en Chile. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches, mi niño. Bienvenido y que el Señor te bendiga. Ahora vamos a darle el micrófono a Erika. Muy buenas noches, papito. Dios le bendiga a mamita y a los niños, porque ustedes son como un portal de bendición para nosotros y pues gloria a Dios porque los usa. Y gracias por esta noche. Les saluda Erika Rodas de Tegucigalpa, Honduras, Centro de Adoración Jesucristo es Rey, Conquistadores del Reino. Saludos, hermanos. Bienvenida, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Esmeralda García.
Esmeralda, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, hola papito, muy buenas noches. Bendiciones para todos mis amados conectados en todas las naciones. Bendiciones a mamita, a los niños. Que el Señor derrame grandes y abundantes bendiciones sobre sus vidas. Hoy damos gracias a Dios por esta enseñanza, que el Espíritu Santo nos llene, nos instruya y nos edifique nuestro espíritu para conectarnos, ¿verdad?, con la voz de la palabra, con la voz del Señor y seamos extremadamente bendecidos. Saludos y bendiciones para todos. Les envío un fuerte abrazo. Mi nombre es Esmeralda García Lozano de Cruz Grande, Guerrero, México, y soy una conquistadora del reino. Amén. Gracias, bienvenida mi niña a esta clase. Bueno, vamos a comenzar. Somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Como parte de nuestra llamado, el Señor nos mandó a preparar un ejército de conquistadores para conquistar las naciones para Cristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y hoy vamos a presentarles una enseñanza llamada la humildad. Y para esto vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Qué gozo poder saludarles. Que la bendición del Padre esté sobre cada uno de ustedes. Y este día yo quiero hablarles de un elemento o de una virtud que es indispensable en el establecimiento del reino de Dios. Y entendemos que el reino es el Señor Jesucristo, porque Juan el Bautista predicaba y él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó a manifestar su ministerio, él mismo dijo de sí mismo, el reino ya está en medio de vosotros. O sea que el reino es el Señor Jesucristo. Y si usted un día nació de nuevo y reconoció al Señor Jesucristo como el único salvador de su alma, el Espíritu de Cristo está dentro de usted y el reino está en usted. Sin embargo, lo que nosotros perseguimos es que el reino de Dios sea establecido en esta tierra por encima de toda influencia de trono, dominio, principado, potestad o hueste espiritual de las tinieblas. Y para poder establecer el reino de Dios, Dios lo hará a través de nosotros. Yo quiero que usted tenga la certeza, que usted esté convencido de que el Señor Jesucristo no va a venir Él otra vez a establecer el reino, sino que nosotros, llenos del Espíritu Santo, somos los instrumentos que Dios está utilizando para que el reino de Dios se establezca sobre esta tierra. Obviamente vendrá un tiempo del milenio cuando el Señor vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores, que sea como la culminación del reino sobre la tierra. Pero ahora estamos hablando del establecimiento a nivel espiritual, para que las cosas naturales y materiales se sometan a lo espiritual, y para eso necesitamos personas llenas del Espíritu de Cristo. Solamente así se puede establecer el reino. Ahora, para establecer el reino, nosotros pensamos muchas veces en virtudes, elementos o dones como el poder, la autoridad, dones del Espíritu Santo, ministerio de gobierno, unción, gracia y muchas otras cosas que vienen a nuestra mente. Pero este día yo le voy a hablar de una virtud o de un elemento que debe ser parte de nuestro carácter, del carácter de Cristo en nosotros. Y este día Dios quiere hablarnos acerca de la humildad. Como le dije, la humildad es una virtud. Y nosotros, para poder establecer el reino de Dios, necesitamos ser ministros con el carácter de Cristo. Y el ser humilde es parte del carácter de Cristo. Necesitamos un corazón humilde. Ahora, la soberbia y la altivez y el orgullo, todo lo que es contrario a la humildad, recuerde que subieron al corazón de Luzbel, de acuerdo a la Escritura, y por eso él no pudo permanecer ministrando la adoración a Dios en el cielo. ¿Cuántos saben que Luzbel fue un ser espiritual creado para adorar a Dios? Él era el que podía ministrar a Dios con instrumentos, con salterio, arpa, flauta,
pero no permaneció haciéndolo porque la altivez y la soberbia subieron a su corazón, lo cual es contrario a la humildad o a la naturaleza o al carácter de Dios. Entonces, para empezar, yo le quiero dar un ejemplo de un rey que fue humilde y le voy a dar un ejemplo de un rey que no fue humilde. Son ejemplos que usted va a encontrar en la Escritura y que nos van a ayudar para identificar cómo Dios actúa en relación a los humildes y a los no humildes. Entonces, primero le voy a hablar del rey Josías. ¿Sabe usted a qué edad comenzó a reinar Josías? A los 8 años. Él tenía tan solo 8 años cuando comenzó a gobernar. Pero cuando ya tenía 18 años, él comenzó a reparar las puertas del templo. Sus antepasados habían sido idólatras, quemaban incienso a otros dioses, pero Josías restauró el culto en el templo, él empezó a repararlo, contrató albañiles, carpinteros, y habían ofrendas que habían sido depositadas, dejadas ahí en el templo, y él dio la instrucción de que todo dinero, toda ofrenda, todo lo que se encontrara de oro, de plata ahí en el templo, fuera guardado o juntado para pagar las reparaciones del templo. Y dijo que no se les pidiera cuenta a los albañiles y a los carpinteros, porque ellos eran personas muy honestas, muy correctas, que iban a usar justamente el dinero. Ahora, mientras estaban buscando y estaban limpiando para restaurar las puertas del templo, el sacerdote Hilcías, que era el que estaba en ese tiempo ministrando, él encontró el libro de la ley y entonces se lo llevó al escriba Safán. Los escribas eran los que tomaban nota de todas las crónicas, los acontecimientos importantes. Entonces Safán leyó el libro de la ley y se quedó tan impresionado cuando leyó lo que estaba ahí que él fue y se lo leyó al rey Josías. Así que cuando Safán le leyó el libro al rey, el rey se quebrantó, él rasgó sus vestidos y entonces mandó emisarios donde la profeta Hulda o la profetisa Hulda y les dijo a los emisarios, vayan donde la profetisa Hulda, pregúntenle qué va a hacer de mí y qué va a hacer de este pueblo, porque él estaba consciente de que habían quebrantado la ley de Dios. Y al leer la ley de Dios produjo en él un profundo quebranto, él se sintió identificado, se sintió confrontado, se sintió avergonzado, arrepentido y él dijo, vayan a preguntar a la mujer que oye de parte de Dios, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque él rasgó sus vestidos, él se puso en ayuno, se puso en duelo y tenía temor de qué iba a pasar con ellos. Entonces vamos a leer qué fue lo que les respondió la profeta Hulda. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 16 al 20. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla el libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mi amado, yo quiero que usted medite por un momento que la actitud del rey, el corazón, cómo él se sintió respecto a la ley de Dios o a la palabra de Dios, cómo fue su reacción y cómo su respuesta conmovió la mano de Dios, conmovió el corazón de Dios. Y aunque él no detuvo la ira de todo el pueblo, él no pudo detener el castigo, todo el mal que le iba a hacer al pueblo, pero a Josías el Señor lo libró de ese mal y le dijo, tus ojos no van a ver este mal porque tu corazón se enterneció y fuiste humilde delante de mí.
Yo quiero que usted medite en eso, mi amado. Dios está esperando que cuando nosotros seamos confrontados con la palabra, que tengamos una actitud de humildad y no de soberbia. Y cuando nosotros tenemos una actitud de humildad o de humillarnos ante la palabra del Señor, el Señor tendrá compasión y misericordia de nosotros. Y aunque haya crisis allá afuera, y aunque haya quebranto allá afuera, y aunque haya ira y la justicia de Dios allá afuera, si su corazón es recto y se conmueve delante de la palabra del Señor, Él tendrá misericordia y lo apartará de todo mal y no permitirá que sus ojos vean la destrucción. Este es un ejemplo de un rey que actuó con humildad. Estamos hablando de alguien que estaba ejerciendo gobierno, y aunque él fue el que se humilló y se arrepintió, no pasó así con el resto del pueblo, solo fue a él que el Señor lo libró. Así que yo quiero que usted tenga esto muy en cuenta, porque su reacción y su actitud ante la palabra de Dios cuenta mucho delante del Padre. Él espera que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado delante del Señor. Ahora le voy a hablar de otro rey que, como ya le dije, no fue humilde, y ese fue el rey Usías. ¿Sabe que el rey Usías fue muy próspero? Dios lo prosperó mucho y él restauró las puertas del templo, restauró la adoración, el servicio de los levitas. Él hizo lo correcto delante del Señor, pero Dios lo prosperó tanto que llegó un momento en que su corazón se volvió altivo. ¿Sabe? Usted debe clamar al Señor, usted debe clamarle a Dios, que antes de que Él le dé prosperidad financiera, le dé prosperidad de su corazón. Que Dios primero trabaje con su corazón, para que entonces usted pueda y sepa administrar la abundancia. Porque el mundo dice, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Eso dice el mundo. Pero en Dios, cuando Él nos prospera o cuando viene la abundancia, viene la prosperidad material, pero nuestro corazón no ha sido limpiado correctamente, podemos volvernos orgullosos y altivos por lo que tenemos. Así que vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, aquí está hablando de Usías, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Amados, no es que era malo quemar incienso, es que eran los sacerdotes los que quemaban el incienso. Al rey no le correspondía. Él estaba usurpando una función o un ministerio que a él no le correspondía. Ahora vamos a continuar leyendo los versículos 17 al 20. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Amados, qué cosa tan tremenda. Que Usías, cuando ya tenía muchas cosas, él sentía que tenía mucho dominio, mucha autoridad, muchas propiedades. Entonces él creyó que él podía salirse con la suya y que él podía hacer todo lo que se le antojara. Aún transgredir la ley de Dios, que decía que eran los sacerdotes los únicos que podían quemar incienso. Y muchas veces eso ocurre en nuestras vidas, que cuando creemos que tenemos autoridad y que tenemos esto y tenemos lo otro, entonces hacemos un abuso de autoridad y hacemos cosas metiéndonos en cosas que a nosotros no nos corresponden. Y este es uno de los rasgos de altivez del corazón. Como dice aquí, que por causa de la altivez se rebeló contra Jehová o contra la ley de Dios.
Ahora, mis amados, no importa si es en el antiguo pacto, si es en el nuevo pacto, yo entiendo que la solución a todas las situaciones y a todos los problemas que hay hoy en día sobre la faz de la tierra, como lo hubo antes, sigue siendo la misma. Dios tiene una receta. ¿Qué es lo que él mismo le dijo al rey Salomón? Y sabe, yo entiendo que esa receta es la misma ayer, hoy y por los siglos. Es invariable. No importa cuál haya sido el problema, no importa cuál es el problema o cuál va a ser el problema. La receta, la solución es siempre la misma. Usted ha escuchado probablemente de diferentes crisis que hay en este momento a nivel mundial. Usted escucha de la situación que está pasando en Medio Oriente o en todos los países del mundo. Amados, de una u otra manera hay crisis. Los problemas sociopolíticos, las situaciones económicas. Y yo creo que para todos esos problemas, sin importar el género, no importa la índole del problema, la solución y la receta es la misma. Y yo le voy a decir cuál es la solución. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mire, Dios le dice a Salomón, si yo cerrare los cielos, sabe, yo creo que el único que puede abrir y cerrar los cielos es nuestro Dios. Y él dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, oraren, buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Mi amado, mi amada, yo quiero que medite en que Dios le está hablando de su pueblo. Él no está diciendo si se humillare el mundo, Él está hablando de su pueblo, si se humillare mi pueblo. Porque el pueblo de Dios es el que está entendido en los tiempos y las cosas que ocurren. Y es el que puede discernir. Pero no solo eso, el pueblo de Dios es el que tiene la autoridad para que se abran los cielos y para que se retenga la pestilencia. Así que repito, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice Jehová, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amados míos, ¿cuántos creen que su nación tiene necesidad de que la tierra sea sanada? Sabe, yo creo que necesitamos que la tierra sea sanada, porque con todo el derramamiento de sangre que ha habido, no en una, en todas las naciones, amados míos, necesitamos sanidad en la tierra. La tierra tiene que ser redimida. Pero aquí nos da la respuesta. ¿Cómo es que el Señor va a escuchar nuestro clamor y va a sanar nuestra tierra? Cuando nosotros, el pueblo de Dios, nos humillemos e invoquemos su nombre. Cuando nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos. Cuando oremos y busquemos sus rostros, y entonces Él oirá, entonces Él sanará su tierra o nuestra tierra. Vamos a leer ahora Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mire lo que el Señor le está diciendo a Salomón. Y sabe, yo creo que cuando hay un lugar donde nosotros nos humillamos, donde nosotros oramos, donde nosotros clamamos a nuestro Dios con un corazón humilde, contrito y humillado, ese es un lugar consagrado y santificado para el Señor. Y en ese lugar es donde son escuchadas nuestras oraciones y su oído está atento y su ojo también. Pero sabe, hay un peligro.
Hay un peligro de que la siguiente generación no busque el rostro del Señor de la misma manera. Hay un peligro de que la siguiente generación no se humille delante del Señor de la misma manera. Y la única forma es que los que estamos de la primera generación enseñemos a la siguiente, impartamos a la siguiente generación de la misma manera, enseñemos a nuestros hijos a buscar el rostro de Dios con pasión, a buscar con vehemencia el corazón de Dios, a orar con desesperación delante del Señor, a que estemos clamando al Señor y obedeciendo sus estatutos, obedeciendo sus leyes, pero por sobre todas las cosas, que como pueblo de Dios nos humillemos delante de Él. Cuando nosotros dejamos de estar humildes y empezamos a sentirnos orgullosos de lo que tenemos o de lo que somos, empezamos a sentirnos altivos. Y sabe, cuando usted empieza a decir, hay personas que dicen, es que mi iglesia es profética. ¿Y qué? Eso no dice nada. Ay, es que mi iglesia es apostólica. ¿Y qué? O sea, por los frutos los conocerán. Nosotros no tenemos que estar pregonando, no tenemos que estar jactándonos de lo que somos. Si tal vez vivimos de una manera diferente a lo que decimos que somos. Mire, la gente sabrá lo que somos por nuestra manera de actuar. Y muchas veces es tan fuerte la manera como vivimos que ni se escucha lo que decimos porque es contrario. Amados, necesitamos volver nuestro corazón en sencillez y humildad delante del Señor y reconocer que lo que somos es por su pura gracia y su pura misericordia. Y en esa gracia y en esa misericordia nosotros podemos pararnos y podemos tener esperanza, podemos tener fe, tener confianza de que Él seguirá oyendo desde los cielos. Pero nosotros como padres necesitamos ser responsables de enseñar a nuestros hijos a buscar el rostro de Dios con pasión. Necesitamos, amados, desarrollar firmemente una disciplina, porque nuestros hijos leerán nuestras acciones. ¿Sabe? A veces como padres ministeriales, nosotros damos una instrucción a los hijos y uno espera que ellos la sigan, que sean obedientes. Y no es un capricho, yo realmente creo que Dios pone en nuestro corazón las cosas que están en el corazón de Él. Y tal vez es algo tan sencillo, pero no le dan la importancia. Y lo que no saben o lo que no han entendido es que la instrucción no viene de nosotros, sino que viene de Dios a través de nosotros y que Dios está probando su corazón. Porque mire, si usted es obediente a la instrucción de su autoridad, entonces usted es verdaderamente un adorador. Pero si usted no está obedeciendo la instrucción de su autoridad, usted dejó de ser un adorador. Tan sencillo como eso, mi amado. Porque si no podemos obedecer a nuestra autoridad espiritual que vemos, ¿cómo vamos a obedecer al Dios que no vemos? Y eso es parte de ser humildes. Pero el pensar que nuestros intereses son más importantes, eso es ser altivo, es ser orgulloso y dejar de ser humilde. Y Dios nos está haciendo un llamado profundo a revisar nuestros caminos y a comenzar a vivir en humildad si no lo hemos hecho. O si en algún momento tal vez caminamos en humildad, pero luego se nos subió el humo y empezamos en altivez. Amados, es tiempo de regresar y pararnos en la senda antigua y revisar cómo es el camino en el cual hemos de andar. Ahora quiero leerle algunas escrituras que nuestro Señor Jesucristo dijo en relación a la humildad. Primero vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, estas son palabras de Jesús. Y en la versión Reina Valera dice bienaventurados, pero la mejor traducción sería dichosos o bendecidos. Entonces podríamos decir dichosos los pobres en espíritu. Pobres en espíritu es sinónimo de humilde. Pobres en espíritu no quiere decir que es un pobre diablo, ¿no? Quiere decir que tiene necesidad de Dios, que es alguien que quiere depender de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos le pertenece a los humildes. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire, la mansedumbre y la humildad van de la mano. Son parte del mismo carácter de Cristo. No hay alguien humilde que no sea manso y no hay alguien manso que no sea humilde. Así que son dos características que van muy ligadas, son parte de la humildad. Entonces, si usted medita por un momento, usted se va a dar cuenta de que el humilde tiene asegurado el reino de los cielos. Es de ellos, les pertenece y ellos lo heredarán, dice la Escritura. La Escritura dice que son los mansos los que heredarán el reino. La Escritura dice que cuando estemos delante del Señor, Él va a decir, venid bendito de mi Padre y heredad el reino. Entonces, si el reino se hereda, amados, yo no necesito tomarlo por la fuerza. Yo no necesito tomarlo con violencia, porque lo que es mi herencia, yo voy sencillamente lo recibo. No tengo que pelear por ello, es mi herencia, me corresponde, es mío. El Señor Jesucristo, para recibir el reino a la derecha del Padre, Él no necesitó violentar nada, ningún principio. Él sencillamente, dice la Escritura, como una oveja mansa, sin que hubiera ninguna queja en su boca. Él entregó su vida por nosotros. Él permitió que le metieran la lanza, que lo clavaran, que le pusieran la corona de espinas, porque Él sabía que después le esperaba un lugar a la derecha del Padre en gloria. No tuvo que arrebatar nada, era suyo. Y yo quiero que usted tenga la seguridad de que si usted vive en la instrucción del Señor y siendo obediente a la palabra del Señor, el reino de los cielos es nuestra herencia. Y el Señor nos dirá, venid, bendito de mi Padre, y heredad del reino. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado, yo quiero que sepa y que estemos seguros de que el Señor nunca nos enviará a hacer su obra si primero no venimos a Él. Ahora, todo el que está cargado, el que está trabajado, cansado, necesita venir al Señor, necesita renovar fuerzas en Él para después ser enviado. Entonces Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y en el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Usted sabe que es la única vez que el Señor Jesucristo nos insta a aprender algo de Él. Quiere decir que sí podemos aprender, porque Él nos está enseñando, Él nos está modelando algo que podemos aprender. Aprended de mí que soy manso, lo acabamos de decir, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él hace énfasis en que es humilde de corazón, porque hay gente que piensa que la humildad es externa. Hay gente que cree que por vestirse de cierta manera, o no, que no me vean con un carro nuevo, porque ¿qué va a decir la gente? Creen que esos son rasgos de humildad. Andar con una carcachita que ya no puede ni caminar y vestirse con harapos y no cambiar los zapatos. No, amados, eso no tiene nada que ver con la humildad de la cual el Señor habla. Él está diciendo, manso y humilde de corazón. Porque hay gente que por fuera anda en harapos y tiene un corazón altivo. O sea, lo de afuera no tiene nada que ver con el corazón. Y Dios mira el corazón. Y Dios mira la intención del corazón. Y Dios escudriña el corazón, no lo que usted dice, no lo que parece, no lo que aparenta. El Señor nos quita los taparrabos. El Señor nos quita las máscaras. Él nos quita todo lo externo y deja al descubierto el corazón. Porque eso es lo que Él sabe ver y lo que sabe leer. Así que no importa cómo usted diga las cosas, cómo las exprese. Mire, usted puede practicar hablar de una manera que suene como que es alguien muy humilde, pero Dios está leyendo su corazón. Si usted es una persona humilde, mire, no le afecta andar con un traje carísimo o andar con una ropa que la mandó a hacer. No le afecta nada porque su corazón se mantiene humilde y lo de afuera no lo corrompe. Por eso es importante, amados, que Dios trabaje primero en nuestro corazón,
Porque si nuestro corazón es humilde, lo de afuera no nos va a quitar la humildad de adentro. Entonces, Dios está queriendo trabajar en lo interior, no en lo externo, sino en lo interior. Ahora, es importante entender que aunque la humildad es una virtud que es inherente al carácter de Cristo, es nuestra decisión ser humildes. Porque a veces pensamos que el Señor va a venir y nos va a poner una vestidura de humildad, que Él va a hacer la obra por nosotros. Pero sabe, le tengo noticias, es una decisión. Así como el ser sanos es una decisión, el ser salvos es una decisión, el ser libres es una decisión, el ser humilde también es una decisión. Aunque el Señor Jesucristo ya nos dio salvación hace más de 2000 años, Él nos dio sanidad hace más de 2000 años, nos dio liberación, nos dio prosperidad hace más de 2000 años. Él no nos puede obligar a nosotros a hacerlo o a hacer eso, sino que nosotros decidimos voluntariamente hacerlo. Por eso es necesario, amados, aún confesarlo con nuestra boca. Vamos a leer ahora en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo? Dice que nos revistamos de humildad. No dice que nos van a venir a vestir, sino que nosotros nos revistamos de humildad. Es decir, que hay que quitarnos cualquier otra vestidura y tenemos nosotros que revestirnos de humildad. Y nos da la razón por la cual hay que revestirnos de humildad. Dice que Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Así que ¿para quién es la gracia? Para los humildes. O sea, amados, el que es soberbio no disfruta de la gracia de Dios, pero el que es humilde, que reconoce sus habilidades, que reconoce su fortaleza, sus defectos, ese cuenta con la gracia del Señor para poder sobrepasar sus limitaciones. Vamos a leer ahora en Primera de Pedro, capítulo 5, ahora los versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, aquí vemos que es una orden, es una instrucción. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pedro es, humíllense, dependan de Dios, no estén dependiendo de otras cosas externas, no tengan temor, echen toda la ansiedad sobre el Señor y decídanse a depender de Él, porque Él va a tener cuidado de ustedes. Porque aún, amados, el estar dependiendo del salario, el estar dependiendo del marido, el estar dependiendo de la mano del hombre o de cosas externas es falta de humildad. Humildad es depender plenamente de Dios en todas las áreas. Aún económicamente, nosotros debemos depender del Señor. El Señor mueve a nuestro favor quizá una posición de empleo. Quizá alguien nos bendiga de tal manera, pero nuestra dependencia no debe ser del hombre, del brazo del hombre de carne, sino del Dios Todopoderoso. Y esa es humildad. Y para eso se requiere que echemos toda la ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, pero requiere que nosotros nos humillemos o nos hagamos humildes, sabiendo que Él va a tener cuidado de nosotros. Ahora vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, mis amados, que cuando nosotros nos disponemos o nos decidimos a ser humildes, ¿qué significa someternos? Ser humilde significa someternos a Dios en todo y depender de Dios en todo. Entonces es que tenemos la autoridad para poder resistir al diablo y que él huya de nosotros. Cuando nosotros creemos que en nuestra propia fuerza podemos vencer las cosas o las tentaciones,
o las situaciones o los problemas, entonces no podremos vencer, porque el creer que nosotros somos nosotros los que podemos vencer, eso tiene que ver con altivez, con soberbia y orgullo. Y a esos Dios los resiste. Y a los únicos que Él le da gracia para vencer es a los humildes. O sea que solo el que se somete a Dios plenamente puede resistir al diablo y que Él huya de ellos. Mire, hay unos que pasan días, que pasan semanas, pasan años peleando contra el diablo por una situación, pero están peleando con sus propias fuerzas sin depender de Dios. Y precisamente por eso es que no logran vencer. Vamos a leer ahora Santiago 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, aquí vemos una vez más que es una orden, es una instrucción y es nuestra decisión humillarnos. Ahora bien, si nosotros no nos humillamos, escuche esto, amado, porque es importante. Si nosotros no nos humillamos, pero nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, le hemos dicho al Señor un día que sí, entonces si nosotros no nos humillamos voluntariamente, Él tiene el derecho de humillarnos. Mire, muchas veces cuando está la unción tremenda, la gente va al frente, hace pacto delante del Señor porque la unción está fuerte, su presencia está ahí. Pero después que pasó el momento de la manifestación de la unción, se nos olvidó lo que pactamos y comenzamos a vivir de cualquier manera. Y ya no nos humillamos y empezamos a depender de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de lo que tenemos, de nuestra inteligencia, de nuestro trabajo, nuestra empresa. Y entonces las cosas empiezan a flaquear. Y entonces Dios recuerda, pero un día me dijo que estaba dispuesto. Él me dijo, Señor, yo te doy permiso, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Sabe, amado? Hasta hay un canto que dice, no te detengas, haz tu obra en mí hasta que hayas terminado. Y sabe, Dios lo recuerda. Él los tiene ahí en el libro de las memorias. Y Él dice, dijo, no te detengas, haz tu obra en mí completa. Entonces, como no se quiere humillar y me dijo que yo haga la obra en Él, bueno, aquí va. Y entonces viene la mano poderosa de Dios para humillarnos. Y después decimos, no, qué vergüenza, que cómo me siento de humillado. Era necesario porque eres hijo. Y si eres hijo, el Señor va a hacer las cosas que tú no quieres hacer voluntariamente. Él las va a hacer contigo por tu bien, porque eres hijo. Así que muchas veces Él nos humilla. Y mira, Él puede usar a quien Él quiera para humillarnos. Pero yo creo que es mejor que use gente del reino a que use a la gente del mundo. Pero mejor es que nosotros, amados, nos humillemos voluntariamente y que reconozcamos que dependemos de Él para todo, porque Él puede usar aún situaciones tremendas para humillarnos. Mire, un hombre de Dios, él comentaba, un predicador tremendo, él predicaba y la gente se emocionaba, la gente recibía. Y él se empezó a sentir como que, wow, la gente me espera y cómo reciben cuando yo predico. Y él ya se estaba empezando a poner altivo. Pero dice que un día en un congreso la gente le aplaudía, la gente lo esperaba. Y bueno, él dijo, voy a ir al baño antes de que siga mi próxima participación. Y él se fue al baño y cuando él salió del baño, dice que la gente lo quedaba viendo y se reía. Y él decía, pero ¿y qué pasará? Y la gente lo quedaba viendo y se reía. Hasta que al fin alguien se atrevió y se acercó y le dijo, mire, regrese al baño. Y él le dijo, ¿pero por qué? Resulta que le había quedado toda una gran cola de papel higiénico colgando y él la venía arrastrando por todo el lobby del hotel donde él estaba. O sea, amado, Dios usó eso para humillarlo y él se sintió humilladísimo, pero ¿sabe? Él entendió. Y a veces Dios usa cosas que parecen tan ridículas para humillarnos, cuando nosotros nos creemos la gran cosa. Así que es mejor que nos revistamos nosotros de humildad antes de que nos vaya a pasar alguna cosa de estas. Así que si no nos humillamos, el Señor nos humillará. Vamos a leer ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
O sea que si no nos humillamos y nos enaltecemos, seremos humillados, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Hay un salmista que dijo en el Salmo 147:6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Bueno, ahora quiero mencionarle que hay dos tipos de humildad. Está la humildad vertical y la humildad horizontal. Cuando yo me humillo delante de Dios, eso lo podemos llamar una humildad vertical. Y cuando yo me humillo hacia mis semejantes, hacia mis hermanos, hacia la gente que está a mi alrededor, esa es una humildad horizontal. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Nadie pretenda decir que es humilde si solamente se humilla delante de Dios, pero no se puede humillar ante sus semejantes. Eso es un error, eso es una gran equivocación. Ni tampoco alguien puede decir que es humilde porque se humilla delante de la gente, pero no delante de Dios. Hay gente que erróneamente piensa que puede mantener una libre comunicación con Dios estando en problemado con los hermanos. No, amados, eso es un grave error, porque toda la palabra de Dios, de principio a fin, nos habla, y aún el primer mandamiento nos habla de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Y en el antiguo pacto dice como a ti mismo, y en el nuevo pacto dice como yo los he amado. O sea, nosotros no creemos en doctrinas gnósticas griegas que creen que somos compartimientos que se separan. Que alguien puede decir, bueno, yo con Dios estoy bien, y a mí con que yo esté bien con el Señor, yo lo siento mucho. Pero si usted pretende estar bien con Dios, usted tiene que estar bien con sus semejantes. No existe tal cosa como que yo estoy bien con el Señor y fluyo bien espiritualmente, pero tengo un problema con un hermano. Usted para estar bien de verdad, necesita perdonar y necesita arreglar su problema con el hermano y necesita humillarse. Y mire, aunque no haya sido su culpa, porque a veces la gente dice, pero ¿por qué voy yo si yo no fui el que hizo el problema? Yo no tuve la culpa. Usted se humilla para recibir perdón y liberación. Entonces usted va a estar bien con Dios. Y aún la Escritura nos habla en una de las cartas de Juan que mantengamos la comunión los unos con los otros, para que la sangre de Cristo sea eficaz para limpiar nuestros pecados. Entonces la humildad tiene que ser congruente, amados. La vertical con la horizontal. No existe solo un tipo de humildad, tienen que incluirse las dos. Así que yo les pido que mediten esto, por favor. Voy a mencionarles 5 señales de falta de humildad o cosas que nos identifican como falta de humildad o como soberbios. Y yo espero que usted entienda que esta palabra es para usted y es para mí. Cada uno diga, esta palabra es para mí. Yo voy a escudriñar mi corazón. Yo le voy a permitir al Señor, le voy a permitir al Espíritu Santo que escudriñe mi corazón. Y voy a ir anotando las áreas en donde me doy cuenta que no estoy siendo humilde. Entonces le dije que le voy a mencionar 5 cosas. Número 1, anhelar el reconocimiento y la adulación de los seres humanos. Mire, si yo hago algo, debo hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Pero si yo hago algo y estoy esperando que me lo reconozcan, eso es falta de humildad. Anhelar el reconocimiento y la adulación de los hombres o los seres humanos es falta de humildad. Cada vez que hacemos un favor a alguien, cada vez que hacemos una función o tal vez un servicio para el Señor, debemos saber que con que el Señor lo recompense y lo reconozca es suficiente. Si nunca nadie se dio cuenta que lo hicimos, esa es verdadera humildad. Pero si vamos a estar tratando de contar y de decir y de hablar de lo que hicimos, uy, pero como Dios se glorificó cuando yo fui. Uy, pero vieras cómo se sanó la hermana cuando lloré. Pero cuando le hablé, no, amados, esa es falta de humildad. Número 2, llevar la cuenta de éxitos comparándonos con otros. ¿Usted sabe que la competencia es falta de humildad? Mire, yo sé que al mundo le gusta la competencia, vemos que hay competencia en todo, competencia de fútbol, de la mejor película, mejor estudiante, competencia de Miss Mundo, Miss Universo, competencia de quién canta mejor. Pero la competencia lo que promueve es la falta de humildad o el orgullo y la altivez.
Y cada vez que yo estoy comparándome con otro, pero estoy pensando dentro de mí que yo lo hago mejor o que yo gané más méritos, estoy dejando de ser humilde. Lamentablemente en la iglesia del Señor esto es tan común, amados. Mire, se encuentran dos pastores y lo primero que le pregunto uno al otro, ¿y cuántos miembros tenés? Y entonces es como una competencia. Y le dice, bueno, yo tengo 200. Oh, no, yo ya tengo 500. Eso es falta de humildad. Y ahora en esta época de apostolitis es peor. Se encuentran dos apóstoles. ¿Y cuántas iglesias tenés bajo cobertura? No, pues yo tengo 50. Oh, no, yo ya llegué a las 60. Oh, no, yo tengo iglesias en otros continentes. Amados, eso es falta de humildad. Cosas tan sencillas. Mire, como que uno dice, voy a hacer un ayuno de 40 días. Hágalo. El ayuno no es malo, pero deje de publicarlo, porque entonces va a venir otro y le va a decir, pues yo voy a hacer uno de 41 días. Entonces, cada vez que estamos compitiendo, cada vez que estamos contando los éxitos, pero estamos comparándonos con otros, estamos entrando en soberbia, estamos entrando en altivez y en falta de humildad. Número 3, querer hacer la obra del Espíritu Santo queriendo cambiar a otros. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Esposas, las que son esposas, presten atención, quítense los tapones de los oídos por un momento. Mire, uno de los pecados de falta de humildad más comunes es cuando la esposa quiere cambiar al marido y el hombre quiere cambiar a la esposa. Porque mire, el querer cambiar a otra persona es falta de humildad, en el sentido de que yo creo que yo soy el Espíritu Santo y que pienso que como yo digo, las cosas son las correctas. Porque el hecho de que queramos que la otra persona cambie es para que sea como nosotros. Eso indica que yo tengo tanta altivez que supongo que yo estoy en lo correcto y el otro está equivocado. Usted sabe por qué es tan difícil que haya verdaderas alianzas de pastores y verdaderas redes apostólicas, porque todos quieren ser la cabeza. O sea, todos están de acuerdo en la unidad siempre y cuando los demás se sujeten a él o a ella. La unidad, sí, la unidad, pero yo soy la cabeza, todos en unidad, pero sujetos a mí. Pero nadie quiere la unidad sometiéndose a alguien más. ¿Usted sabe por qué? Porque cada quien piensa que lo que él hace o cómo él actúa es lo correcto y que los demás están equivocados. Y eso es querer hacer la labor del Espíritu Santo. Y sabe, es un irrespeto a la otra persona, pero es falta de humildad. Porque yo no estoy aceptando a la persona como es y estoy pretendiendo cambiarla. Por tanto, me estoy poniendo yo como superior a la otra persona. Así que, ¿cuántas mujeres van a dejar de querer cambiar a los maridos? Amada, de todas maneras, yo le voy a decir algo. Es una misión imposible, así que mejor ni siga intentando. Mejor deje que el Espíritu de Dios haga la obra, porque usted se va a cansar y no lo va a lograr. Así que mejor siga recogiendo los calcetines de la sala, siga lavando los platos sucios, siga dejando las piezas del motor en la sala, no proteste. Mire, a los humildes es que le da gracia al Señor, aunque sea gracia para cerrar los ojos y no mirar el desorden, pero el Señor es el que le va a dar la gracia. Número 4, alegrarse por los fracasos de otros y molestarse cuando tienen éxito. Wow. Muchas veces, amados, cuando alguien está dando un testimonio, cuando alguien está comentando que tiene un carro nuevo, que el Señor le proveyó una casa nueva, hay quienes sienten por dentro una cosita. ¿Y yo por qué no tengo nada y a este le dan más? ¿Y por qué pasa esto? Eso es falta de humildad. La Escritura nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. No dice lo contrario. Pero lamentablemente es cierto, amados. Muy en lo profundo, aunque no lo digamos, a veces nos molestamos porque otros están teniendo éxitos que nosotros no hemos logrado. Así que yo espero que usted se vaya escudriñando, que usted esté viendo si esto aplica a su vida. Y número 5, esto es muy común porque es parte de la naturaleza caída. Defendernos compulsivamente de las críticas.
Cuando nos critican algo que no estamos haciendo bien y empezamos a defendernos, a justificarnos, no, lo que pasa es que tal cosa, no, yo no fui, yo no lo hice así, lo que pasa es que usted oyó mal. Empezamos a defendernos y no queremos reconocer que es así. Eso es falta de humildad y eso es soberbia. O estamos buscando a veces culpar a otro por el asunto porque no queremos asumir nuestra responsabilidad. Eso es falta de humildad. Así que, ¿cuántos de verdad aceptan las críticas que otros le hacen? Mire, yo no he encontrado una persona que no se autojustifique y que acepte la crítica. Sabemos que hay críticas constructivas. La crítica se supone que es para mejorar y que debemos agradecer que nos critiquen, debemos dar gracias de que nos hagan ver en qué área estamos mal. Pero, amados, qué difícil es que alguien diga y poder decir, sí, muchas gracias. ¿Sabe? Normalmente nos molestamos. Y yo creo que todos nosotros tenemos que revestirnos de humildad y reconocer que necesitamos cambiar. ¿Sabe que la gente insegura tiende a compensar su inseguridad con orgullo? Otra cosa, las personas orgullosas, mire, se hieren con facilidad cuando no son reconocidas en determinada situación. Ellos consideran que merecen cierto trato particular y se molestan si no lo reciben. Y eso es por falta de humildad. La gente altiva tiende a hundir a otros para exaltarse indirectamente a sí mismo. Gente que le echa tierra a los demás para que digan que es él o ella. Bueno, ahora voy a mencionarle 10 señales de la humildad y vamos a ver cuántos aplican a todas estas señales. Número 1, someterse a toda autoridad, como dice la Biblia. ¿Cuántos se someten a la autoridad? Y cuando digo toda autoridad, se refiere a su padre, a su madre, a su jefe, a su pastor, a toda autoridad, a su padre espiritual, ministerial. Esa es una característica de ser humilde. También se someten en amor a su esposo, estoy hablando de las esposas, y se somete a la Biblia, a la palabra de Dios. Número 2, entender el rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, no hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana, sino preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo camino? Eso es depender de Dios a través del Espíritu Santo. Hay gente que hasta que ya está hundida, entonces le pregunta a Dios. Pero una característica de ser humilde es reconocer y entender el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. La Escritura dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos hijos de Dios. Número 3, descubrir nuestros dones espirituales. Usted sabe que la humildad tiene que ver con no tener un concepto ni más alto ni más bajo de quién es usted. Y algunas personas, por falta de humildad, no han descubierto sus verdaderos dones espirituales. Entonces entran en una falsa humildad. Ay, yo no puedo, dígale a otro, a mí no. Eso no es descubrir. Eso es no descubrir los dones espirituales y es falta de humildad. Por ejemplo, alguien que es un buen escritor, vamos a decir, alguien que escribe libros, y viene alguien y le dice, mire cómo me gocé con su libro, cómo aprendí, cómo fui edificado. Y entonces la persona que escribió le puede decir, ay no, la gloria es para Dios. Amados, eso es falta de humildad, porque no está reconociendo que Dios le ha dado un don, una destreza, una habilidad para poder hacerlo. Ahora, también sería falta de humildad creer que es el mejor escritor del mundo, ¿verdad? Pero uno debe saber y reconocer su medida. Podía decir, gracias, Dios me ha dado la habilidad de escribir y yo lo hago para edificar. O sea, reconociendo que es Dios el que le da la habilidad. Porque el no reconocer los dones que Dios nos dio, amados, es falta de humildad. Y cuando nosotros reconocemos los dones que Dios nos dio, los poner a la disposición del cuerpo de Cristo. También que somos buenos en algo, quizás no vamos a ser buenos en todo, pero hay áreas en las cuales somos buenos por causa de los dones que Dios nos ha dado. Y estoy hablando de dones espirituales o destrezas o habilidades. Número 4, conocer nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Mire, cada uno de nosotros tiene una ubicación en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una función.
Y no estoy hablando de nombramientos humanos, estoy hablando de la función por la unción que hay en el cuerpo. Entonces, usted tiene que saber si usted es dedo gordo, si usted es dedo meñique, si usted es uña del dedo, si usted es codo. Yo espero que aquí no haya ningún codo, ¿verdad? Pero ¿qué parte es usted en el cuerpo? ¿Cuál es su función? Porque el no reconocer la función dentro del cuerpo es falta de humildad. O al creer que tenemos otra función que no es la que Dios nos dio, es falta de humildad. Así que yo espero que cada uno medite y reconozca que tiene una función en el cuerpo de Cristo. Número 5, conocer nuestras fortalezas y debilidades. Y bueno, ya hablamos un poquito de eso. Y no sentirnos mal por las debilidades que tenemos, porque diga el débil, fuerte soy. Número 6, ser realistas en cuanto a nuestros éxitos y fracasos. Mire, yo le quiero decir algo que es muy importante. El que usted fracase en un proyecto no lo hace a usted un fracasado. ¿Me escuchó? Usted puede fracasar en un proyecto, pero eso no determina que usted es un fracasado. Usted tiene otro montón de áreas en las cuales usted puede ser exitoso. Así que usted tiene que ser realista y decir, bueno, si en esto fracasé, pero yo puedo levantarme, yo puedo superarlo, pero en esto otro tuve éxito y debemos reconocerlo. No porque fracasé en una cosa, yo tengo que sentirme que ya no tengo para cuándo y ya no me levanto y entonces me tiro a morir, sino que saber que en el Señor nosotros somos polifacéticos. Número 6, tomar riesgos sin temor a fracasar. Hay gente que no emprende proyectos, no recibe desafíos porque tienen miedo de fracasar. Y el miedo al fracaso es falta de humildad. O sea, en Dios nosotros podemos lanzarnos a tomar los desafíos que Él nos da, sin tener miedo a que me va a ir mal. Y aún si me fuera mal, Dios va a usar eso para mi beneficio. Nosotros aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Somos más enseñados a través de las cosas que hacemos mal que de las que hacemos bien. Así que Dios siempre va a meter su mano y lo va a tornar para nuestra bendición. Vamos a aprender a que esto no se hace así, pero la próxima vez lo voy a hacer de otra manera. Pero yo me levanto y lo vuelvo a intentar. No es que ya me tiraron, me salió mal una vez y ya. No, amados. El Señor quiere que usted no se dé por vencido, sino que de esta forma le fue mal, pues entonces usted le pide dirección al Señor y comienza y lo hace de otra manera, en donde sí puede ser exitoso. Número 7, aceptar elogios, pero rechazar la adulación. Un elogio es que le dicen algo que es verdad y usted lo puede recibir, como el ejemplo que le di de la persona que escribe libros, pero la adulación es algo que va más allá. La adulación es cuando le dicen que usted es la última Coca-Cola del desierto, que usted es la persona más bella, que no hay otra persona como usted, y entonces le encumbran, le hacen creer algo que no es real. Esa es adulación. Y hay personas, amados, que son aduladores, que lo que quieren es conseguir algo de usted. Y a veces nosotros podemos caer en la trampa de la adulación y nos manipulan a través de eso. Entonces podemos aceptar elogios con interés y con humildad, pero rechazar la adulación. Número 8, evitar vivir en logros del pasado. Hay gente que vive en las glorias pasadas y siguen contando las cosas que pasaron hace 40 años como si fueran de ayer, porque como que se quedaron estancados en ese tiempo y no tuvieron experiencias ni vivencias cercanas. Entonces están viviendo y dicen, cuando yo era niño tal cosa, cuando yo era joven tal cosa, cuando yo hace 40, 50 años. Y la persona que está viviendo de los éxitos y logros del pasado es alguien propenso a la altivez y a la falta de humildad. Entonces hay que evitar vivir en los logros del pasado y enfrentar de una forma natural y con humildad los éxitos del día de hoy, aunque le parezcan que son pequeños. Número 9, dejar que otros reciban la gloria por algo que nosotros hicimos. Wow, yo creo que esto es lo que más nos cuesta, ¿verdad? ¿Le ha ocurrido a usted que usted hizo un trabajo, hizo una labor, que usted se esforzó, le costó, usted sudó, y cuando ya lo tenía hecho le quedó bien bonito y viene otro y dice que lo hizo? Mire qué bonito me quedó, ¿le gusta?
¿Sabe? Una persona humilde se va a quedar callado, no se va a defender, no va a argumentar, no va a decir nada. Va a dejar que otros tomen la gloria por lo que él hizo. ¿Verdad que no es fácil? O a veces nos ocurre que nos culpan de algo que no hicimos e inmediatamente saltamos a defendernos y empezamos a hundir al otro que sí lo hizo. Pero sabe, una persona humilde se va a quedar callada y va a esperar que el Señor la defienda. Pero eso está difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando de señales de humildad. Ahora, nuestro modelo de humildad es el Señor Jesucristo. Y aunque la naturaleza espiritual está implícita, ya le dije que nosotros debemos decidir actuar en humildad. Ahora, fíjese que Cristo, aún como Dios, Él fue humilde. Y yo voy a terminar leyendo una escritura que nos muestra que Él fue humilde. Dice que Él, estando en gloria, se despojó de toda deidad y se hizo hombre. Esa fue humillación voluntaria. Y aún como hombre en la tierra, Él fue humilde y fue llevado hasta la muerte. Y Él ofreció voluntariamente su vida y Él siguió siendo humilde. Y por cuanto Él fue humilde al despojarse de la gloria y fue humilde en su ministerio terrenal, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su diestra. O sea, el Padre exaltó al que se humilló voluntariamente. Así que voy a terminar con esta escritura, ya es la última. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 10. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amados míos, este es nuestro modelo. Gracias, Jesús. Si Él no se hubiera humillado, si él no hubiera obedecido y no se humilla, si él no hubiera sido llamado Señor, pero por cuanto Él se humilló hasta lo sumo y por segunda vez, porque primero se despojó de ser Dios y se hizo hombre, eso era humillarse. Y después como hombre se humilló todavía más y lo culparon de cosas que Él no había hecho. Pero Él llevó sobre sí los pecados suyos y los míos, las iniquidades suyas y las mías, las enfermedades suyas y las mías. Él llevó sobre sí y aún lo culparon, lo acusaron. Pero dice la Escritura que Él nunca se defendió. Él se mantuvo como viendo a lo invisible. Él se mantuvo viendo al Padre y no se defendió porque Él fue humilde hasta la muerte de cruz. Y por cuanto Él se humilló, entonces el Padre le dio el nombre de Señor, un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en la tierra. Él tiene un nombre, Él señorea sobre todas las situaciones y circunstancias que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso es por causa de haberse humillado. Así que yo quiero decirte a ti este día, si tú sigues el modelo que es Cristo y tú sabes humillarte, también el Señor te va a exaltar cuando sea tiempo. No busques exaltarte a ti mismo, no busques tu propio nombre, tu propio renombre. Busca humillarte y agradar al Señor, porque de esa manera serás un edificador del reino a la manera de Cristo. Y yo sé que cuesta. Nuestra carne no quiere, pero es la única manera de seguir al modelo del Señor Jesucristo. Les bendigo, mis amados. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para sus vidas. Gracias, amada profeta, por estas hermosas palabras que nos has traído una instrucción
para que podamos poner en práctica por obra la humildad que necesitamos tener delante de nuestro Dios. Muy bien, amados, ahora vamos a dar el manual, este manual que se llama La humildad, que tiene que ver con esta enseñanza que acabamos de terminar. Ahora, para que la podamos recibir, necesitamos tomar una foto de esta imagen y enviarla por WhatsApp a cuando nomás termine la enseñanza. Código 383070. Tómale una foto para que puedan enviarla y si desean el video también pueden pedirlo para que así no tomaron algunas notas puedan tomarlas. Muy bien, mis amados, así hemos llegado a la conclusión de esta reunión. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús.